Cuando leemos el texto de nuestra parashá, podemos aproximarnos a ella desde varios puntos de vista. Durante muchísimos siglos había exégetas e intérpretes que leían el texto, y es un texto que hablaba de una enfermedad muy terrible en aquellos tiempos, terrible inclusive hasta hace no demasiados años, que es la enfermedad de la tzaraat, de la lepra. Muchos de nosotros sabemos que en la antigüedad era la enfermedad más terrible, se le tenía terror a esta enfermedad por su final y su desenlace muchas veces absolutamente condenatorio, ¿no? Sin futuro. Entonces tenía mucho miedo a esa enfermedad. Sin embargo, muchos exégetas, como decía al principio, entendían que la enfermedad de la lepra estaba vinculada no solamente con una patología particular que hoy podríamos describir concretamente desde lo médico, y ya hace muchos años que felizmente ha sido descripta, podríamos escribir como una realidad física que muchas veces la persona y su espíritu tenían poco que ver. En la antigüedad se pensaba que muchas enfermedades tenían que ver también con el espíritu. Por supuesto que esto no es una opinión antigua nada más. Muchos consideran que también patologías que el cuerpo recibe tienen que ver también con situaciones espirituales, con modos de vida, con sentimientos de alegría o de tristeza, o de profunda depresión, que por supuesto muchas veces tiene que ver con lo que nos está pasando. O sea que, si bien es una consideración bastante antigua en la tradición de Israel y en muchas otras tradiciones, no necesariamente estaría fuera de foco en el pensamiento actual. Pero el texto nos cuenta que, por ejemplo, la palabra tzarat, o en hebreo el leproso era el metzorá, consideraba que, metzorá hablaba de motzi ra, aquel que saca algo malo de su boca. Entonces entendía, por ejemplo, entre otras cosas, que el metzorá es una persona que hablaba mal. Entonces, digamos, a partir de tener maledicencia y de generar situaciones de conflicto o dañando el buen nombre de otro a partir de hablar mal de él, finalmente lo que la vida le devolvía, o la divinidad o la providencia, era esta enfermedad que comenzaba a consumir sus propias carnes, su propia piel, con todo eso. Por otra parte, la forma de entender esta enfermedad, que es descrita tanto en la parashá de la semana pasada como en esta parashá que estamos viendo en nuestro texto, también se la vinculaba con el espíritu. Lo interesante de esto, más allá de qué manera se diagnosticaba esta patología, tiene que ver cómo en realidad la lectura de que está vinculado con el espíritu lleva al intérprete o el estudioso del texto a hablar del alma de la persona, en el contexto de su enfermedad. ¿Y cuáles son las garantías o el pensamiento que el lector de este texto tiene respecto a la posibilidad de curación, ya que es el espíritu aquel que está afectando a la persona? Y de eso podemos aprender algunas cosas, inclusive en nuestro propio tiempo. Veamos un poquito. El texto cuenta, ya comienza la parashá, y dice: habló Adonai a Moshe diciendo: esta habrá de ser la ley que rige para el leproso en el día de su purificación. Y él entonces tendrá que ser tratado de la siguiente manera. Es una primera pregunta: ¿por qué habla de purificación? Nosotros estudiamos en la parashá anterior que cuando el sacerdote revisaba al enfermo a ver qué tipo de llaga tenía, qué tipo de herida tenía, él podía diagnosticar de que no, esto es una llaga común, no tiene nada que ver con la lepra, o tener dudas. Cuando tenía dudas, pedía que la persona sea separada de la sociedad por un problema o un temor de contagio, y se la separaba por 7 días. Y en los 7 días volvía el sacerdote a ver cómo estaba esa herida para finalmente dar un diagnóstico definitivo. Y por supuesto, en función de eso se iba a tomar alguna decisión. Ahora, es interesante porque algunos preguntan por qué el texto dice en el día de su purificación, ya que en definitiva podía no ser purificado esa persona. Podía venir el sacerdote, revisarlo 7 días después y decir: lo lamento mucho, esta es una patología incurable, lo lamento mucho, ahora que avanzó 7 días la herida, nos podemos dar cuenta que esa persona está enferma. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué habla estos son los pasos a seguir en el día de su purificación? Ya que a lo mejor no se purificaba. Entonces algunos exégetas contestan: habla del día de su purificación porque el hombre tenía la posibilidad, según esta lectura del texto, de poder hacer teshuvá,
de poder volver sobre aquellas acciones que tuvo, pensar en ellas y tomar la resolución de vivir y no morir, tomar la resolución de poder tratar de mejorar sus propios valores personales, su propia forma de vida y lograr la curación. El texto lo que estaba diciendo es que la curación está. A mí me parece maravilloso, no tanto que el texto desarrolle la posibilidad de una aparente curación absoluta, sino de que mucho de lo que pase con tu realidad, mucho del dolor que tengas o de la situación que te encuentres, tiene que ver con tu estado de ánimo, tiene que ver con que vos revises tus propias acciones y en definitiva puedas estar mejor, porque vos te ayudás, porque vos mejorás. Y si bien esto por supuesto que tiene el olor de una explicación de muchos siglos atrás, vuelvo a decir, tiene una vigencia muy importante. Vos estás mejor preparado para enfrentar una situación dolorosa cuando tenés el alma limpia, cuando te sentís preparado, cuando revisás tu propia realidad y tomás una decisión del alma de enfrentar el problema que estás teniendo. Y esta realidad inclusive continúa porque el texto dice, este hombre que está en proceso de purificación habrá de ser llevado al Cohen fuera del campamento, lo verá el Cohen, y aquí que se ha curado la afección de lepra del leproso. Entonces el texto, también desde el punto de vista simbólico, que tendrá que traer para purificar 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro y púrpura, escarlata e hisopo, y bueno, tendrá que hacer una fórmula ritual en ese momento para acceder a su curación. Es interesante porque, según los exégetas, estos elementos tenían que ver con valores morales desde lo simbólico. Ellos explicaban, por ejemplo, que cuando se traía los pájaros vivos, los pájaros que piaban todo el tiempo, según la creencia que ellos tienen en aquel momento, representaba a la persona que hablaba mal todo el tiempo. Si él se revisó y utilizó los 7 días donde estuvo encerrado para tratar de modificar esa conducta, el símbolo de los pájaros que luego eran sacrificados, hablaban como que se sacrifica también el acto de la maledicencia. Inmediatamente después habla de la madera. Una persona que habla mal de otro se siente que él está por encima de todas las cosas. Y el cedro, siempre en el texto bíblico, fue un símbolo de soberbia. Los cedros del Líbano, altos árboles muy apreciados y muy buscados. Entonces, un pedacito de este cedro se quemaba también en el holocausto. Finalmente, no sos un cedro, sos un pedacito de madera y tenés que volver a tu situación de humildad. Y el rojo de la escarlata también tenía que ver con el dolor, con la maldad, con el daño, por el color de sangre. Entonces, de alguna manera, este texto lo que está planteando, sin entrar en la cuestión médica, porque en definitiva el sacerdote no era un médico, el sacerdote reconocía si estaba o no estaba la herida, si estaba o no estaba la llaga. Pero en definitiva, acá la Torá está apostando a un trabajo del propio enfermo para librarse de la enfermedad, para sacarse el dolor, para sacarse aquello que lo está comiendo, que lo está arruinando. Y en este texto surge la cuestión espiritual en ese sentido. Obviamente nadie está diciendo que las enfermedades que uno recibe tienen que ver exclusivamente con el espíritu. Por supuesto que no. Pero cuando tenemos algo que nos está haciendo sufrir, es importante que tratemos de hacer lo mejor que podemos ser para tratar de estar en una posición privilegiada y poder enfrentar aquello que realmente nos aqueja. Cuando no tenemos nada que reclamar a nuestra conducta o muy poco que reclamar a ella, vamos a estar mejor preparados para poder sentirnos más tranquilos y colocar todas nuestras energías en enfrentar aquello que de verdad nos está aquejando. Shabbat Shalom Mevorach para todos.